Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me gusta saludar, donde estés viendo y escuchando, te mando un fuerte abrazo. Te saludo a tu amigo Israel San Pedro, aquí desde la ciudad de Oaxaca, en tu canal Escenarios de la Vida. Pues invitándote para que te suscribas, le des un like, un comentario y compartamos información. Hoy quiero comentarte a propósito de la Semana Santa. En el mundo occidental, en el mundo cristiano, particularmente en la religión católica se celebra la Semana Santa, la crucifixión de Jesús, el Hijo de Dios y su resurrección. Estas festividades son celebradas en estos días, desde luego desde la concepción religiosa. Jesús se ha concebido como, o se le llama el Hijo de Dios, como se le conocemos, la tríada del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y con sus diferentes variaciones en las demás religiones cristianas. Algunos no festejan la Semana Santa, otros conmemoran la tríada, es decir, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, desde luego desde la concepción religiosa. Si nos vamos a la historia, los judíos, ellos no celebran la Semana Santa. Es más, para lo que en el mundo occidental conocemos a Jesús como el Hijo de Dios, ellos no reconocen a Jesús solo como un profeta, no como el Hijo de Dios. Recordemos que Jesús en ese tiempo, hace más de 2000 años, era judío, hablaba arameo, hebreo, inclusive griego. Eran otras costumbres, las costumbres judías, donde se llama el Shabbat, es día sagrado, día de descanso, los sábados, todas las festividades que hacen en torno a Jerusalén, esperando la llegada de su Salvador. Ellos usan la Torá, que es como el Testamento, el Antiguo Testamento para nosotros en la Biblia, o el mundo occidental, para ellos es la Torá, o el Talmud, que es un libro que refleja las enseñanzas del pueblo hebreo, de los judíos, de ellos que no se consideran cristianos, que son alrededor de unas 100 millones de personas en el mundo. Si vamos un poquito más, si has leído la Biblia, en el Génesis, en la creación, y nos habla inclusive de Abraham, cuando el patriarca Abraham, él no podía tener hijos, su esposa se llamaba Sara, y Agar era su ama, la persona que le ayudaba en la casa, su trabajadora doméstica. Él tiene varias alucinaciones o varios sueños, donde inclusive por el consentimiento de su esposa tiene un hijo con Agar, y nace Ismael. Y años después, ya siendo un anciano, Abraham y Sara estéril, tiene un sueño Abraham que va a tener un hijo, y nace Isaac. De ahí viene la historia de las religiones. Al nacer su hijo, Isaac, viene la descendencia, tiene a su otro hijo después, Isaac, que es Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Y de Jacob tiene 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Jacob, como le llaman los judíos. Entonces, de ahí viene todo lo que conocemos. Del Éxodo, que se pierden 8 tribus de Israel, solo están 4, luego 2, y son las que perduran hasta la actualidad. Y se van a Egipto, hay mucha sequía, a la tierra fértil, al lado del río Nilo. Y después son salvados por su hermano menor, Josué, que fue vendido por sus hermanos a los mercaderes, es decir, los ismaelitas, hoy los musulmanes. Y su hermano lo rescata de Egipto, viene con Moisés como líder, los 10 mandamientos y todo lo que conocemos de la historia. Entonces Abraham, el patriarca Abraham, es el padre de las 3 grandes religiones: cristianos, musulmanes y judíos. Los musulmanes surgieron 600 años después de la muerte de Jesús. Y cuando estaba ahí,
cristianismo empezó a notarse 100 años después de la muerte de Jesús y se institucionalizó como iglesia 300 años después, en el concilio de Nicea, cuando Constantino era emperador romano y él adoptó el cristianismo. Y bueno, todo el cristianismo lo celebramos, estas costumbres en el occidente, particularmente en Europa y América, con sus diferentes variaciones. Cuando en la Edad Media se divide la iglesia católica, sale el protestantismo, vienen las iglesias cristianas evangélicas con diferentes denominaciones y tienen sus diferencias con costumbres católicas religiosas, pero desde luego matizado. Hoy la Semana Santa, más allá de una concepción religiosa, amigo, respetando tus creencias, respetando a qué iglesia vayas, en quién crees, en quién confías, de luego yo quiero decirte que pues, yo siempre creo en un poder superior, la creación, unos le llaman el prete, el éter, el prana, el campo cuántico, el todo, el uno. Yo prefiero llamarlo Dios. Entonces, es muy bonita la costumbre, el Maestro Jesús, Yeshua, como se le conocía, o Micael, pues sus nombres, siempre dijo, ama a Dios como a ti mismo. Hay que amar a Dios como a nosotros mismos y amar a su prójimo. Y esta enseñanza nos dejó igual a del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos. Invito a la buena oración, aunque si investigamos más de fondo, no va a haber una variación. Padre Nuestro que estás en mi interior. Y bien, ahí bien. Finalmente es importante, es muy bonita, muy conecta mucho, muy energética, es muy poderosa el Padre Nuestro. Amar a Dios como nosotros, como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, decía el Maestro Jesús. Hoy en el mundo, en nuestros pueblos, se celebra la Semana Santa. La mayoría de las personas profesan la religión católica y se celebra esta semana religiosa para guardar, para descansar. Es más, cuando se refiere que no habría que comer carne los viernes, yo creo que una mala interpretación también. No se refería a qué fue lo que comieras, sino no hablar mal de tu hermano, de tu amigo, reconcíliate con tu papá, con tu mamá, no injuries, no envidies, no ofendas. A eso se refería. Recordemos que Jesús habló siempre en metáforas para que le entendieran. Jesús ha sido el más grande de los iniciados que ha pisado la tierra, por encima de Buda, por encima de Krishna, por encima de Zoroastro. Todos esos iniciados, iluminados, Jesús es el mayor de ellos, que nos trajo a enseñar que Dios es amor. Y pues tenemos que entrar estas reflexiones hoy en estos días para reconciliarnos con nosotros mismos, abrazar a toda la comunidad, la familia, respeta la cultura, las costumbres, y siempre haciendo hincapié de dónde venimos y para dónde vamos. Pues creo que parte de las enseñanzas, la Biblia es un libro muy interesante que tiene cosas muy bonitas, y a lo mejor otras habría que investigarlos de otra forma, leer otros libros. Yo en lo particular me he leído el Evangelio de María Magdalena, preciosísimo, el Evangelio de la Virgen María, hermoso, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Santiago. Qué hermosos libros. Lamentablemente fueron quitados de la Biblia, no vienen, pero ahí relatan la niñez, la adolescencia y la juventud no pública del Hijo del Hombre, de Jesús. En la Biblia, lamentablemente, solo viene de la vida pública de su bautismo y de su peregrinación. No vive de lo mismo. Él estuvo en la India, en China, en varios lados. Se le conoce como un gran aprendiz. Él sabía de los dones que poseía. Inclusive, él, a la muerte de su papá José, se hace cargo de la carpintería
asediado por la universidad prestigiosa de ese entonces, de Tesalónica, para que fuera para allá. Él no quiso. Los jóvenes que se oponían al dominio del Imperio Romano de ese entonces era un grupo rebelde llamado los Zelotas. Lo llamaron para que se integrara a El Salvador. Él dijo: no, comparto sus fines, no comparto sus métodos. Y era una persona admirable. Si hoy muchos jóvenes conocieran la vida de niño, de adolescente, de joven, la vida de Jesús, cada día se identificarían mejor con él. Pues bueno, yo te invito a la reflexión. Sigue leyendo muchos libros, sigue respetando y guardando, ve a tu culto religiosa, vive la Semana Santa de la mejor manera. Te mando un fuerte abrazo donde estés viendo y escuchando, para que tú y yo sigamos siendo uno mismo. Pues muchas gracias, a donde estés, y nos vemos para la próxima.